Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer el tag de The Sorting Hat. Este tag fue creado por Sara de Sara the Dreamer, quien me etiquetó hace como 2 meses y no había podido hacerlo, perdón, pero ya estoy aquí para hacerlo. Y el objetivo de este tag es categorizar a nuestros personajes favoritos en casas de Hogwarts. Para eso necesito una taza, de preferencia de Harry Potter. No tengo ninguna taza de Harry Potter, pero tengo una de Baymax. Y no tiene nada que ver, pero aquí es donde puse mis personajes favoritos. Y estos son solo algunos de mis personajes favoritos de varios libros diferentes. Así que en caso de que no conozcan a los personajes que voy a ir sacando, les voy a dar una pequeña descripción de cómo es cada uno para que se justifique el por qué lo estoy seleccionando para esa casa. Ok, el primero es Laszlo Strange de Strange the Dreamer. Este personaje también lo eligió Saga y ella lo metió a Ravenclaw, pero la verdad yo lo metería a Hufflepuff porque es una persona muy leal, es muy paciente, es bueno con todo el mundo, así que siento que esas son unas de las principales características de Hufflepuff. Y aunque sí tiene partes Ravenclaw, creo que es más Hufflepuff que Ravenclaw, así que lo voy a meter a mi casa, Saga. El siguiente es Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio. A Elizabeth yo creo que sí la metería en Ravenclaw, porque considero que es un personaje inteligente, se la pasa leyendo y es muy consciente de la sociedad en la que vive y de los problemas en los que vive. Así que por eso la estoy metiendo a Ravenclaw. El siguiente personaje es Vanessa de The Wall of Winnipeg and Me. Este es uno de mis personajes favoritos femeninos que he leído este año. Ella es una persona súper dedicada, es leal, es comprensiva, tiene los ojos bien abiertos y sabe qué es lo que está pasando a su alrededor. Así que yo creo que por su nivel de dedicación y valor ante las situaciones que presenta su vida, la voy a meter a Gryffindor. El siguiente es Percy Jackson. Él es totalmente un Gryffindor. Es básicamente la versión de Harry Potter en la mitología griega. Es un niño de 12 años que tiene muchísimo valor para la edad que tiene y está dispuesto a sacrificarse por sus amigos. Así que creo que sí es la descripción de Harry Potter, pero en otro mundo. Victor de Vicious, él es totalmente Slytherin. Este personaje hace lo que sea por sobrevivir, no importa sobre quién tenga que pasar, y es uno de los mejores villanos que he leído porque el libro hace que quieras estar de su parte. No sé si sea el libro o el personaje como tal, pero él es totalmente Slytherin. El siguiente es Ronan de The Raven Cycle. Ronan, creo que Ronan a simple vista podría ser Slytherin, pero creo que pertenece más a Ravenclaw. Su personaje es muy inteligente y a simple vista puede parecer egoísta, pero no lo es. Y el hecho de que sea también un personaje muy reservado puede hacerte pensar que superficialmente es Slytherin, pero yo creo que es Ravenclaw. El siguiente seleccionado va a ser Cass Becker de Six of Crows, Slytherin, totalmente Slytherin. De hecho, me encantaría ver un fanfiction de Cass con Victor. Creo que se llevarían bastante bien o terminarían matándose una u otra. Cass creció con un pasado tumultuoso, lo que ha hecho que se tenga que valer por sí mismo y eso ha marcado su forma de ser de cierta forma que sea un Slytherin. El siguiente personaje es Hazel de Josh and Hazel's Guide to Not Dating. Hazel es un personaje muy excéntrico, prácticamente como Luna Lovegood, pero creo que pertenece a Gryffindor por el valor que demuestra al enfrentarse a las situaciones que le presenta la vida y a acercarse al chico que siempre le ha gustado y proponerle que se vuelvan mejores amigos, lo que hace que eventualmente el libro se convierta en un romance. Cletus Winston de Weird Science. Este personaje es uno de 7 hermanos en total, que normalmente es considerado por todos los demás como el raro del grupo, pero realmente es el que está detrás de toda la maquinaria y de todas las manipulaciones que realiza y prevenciones contra los posibles daños futuros. Y al personaje de Cletus lo voy a colocar en Slytherin porque tiene el balance perfecto entre astucia y desdén y poder. Así que sí, él es Slytherin. Y el siguiente personaje es Mark Watney de The Martian. Este personaje se queda varado en Marte y tiene que ingeniárselas para sobrevivir hasta que alguien lo vaya a rescatar, si es que pueden rescatarlo. Y por todo lo que logra ser varado en un planeta solo, lo voy a colocar en Ravenclaw porque se necesita muchísima inteligencia y creatividad para lograr eso. Siguiente personaje, Katniss Everdeen de The Hunger Games. Katniss es totalmente Gryffindor, se postula para tomar el lugar de su hermana en una competencia a la muerte.
Así que si eso no es valor, no sé qué sea. Y el último personaje que me queda es... no recuerdo cuál es porque hice estos papeles hace varios días. Prince Robot de Saga. Prince Robot es de las novelas gráficas de Saga. Y es un personaje que terminé amando. Al principio lo odiaba, pero me encanta el desarrollo de su personaje. Y creo que él es Slytherin. Es un personaje súper Slytherin. Siento que solo le estoy dando el beneficio de las ganas de sobrevivir a los Slytherin. Pero Prince Robot no solamente tiene eso, sino que también es determinado y ambicioso con sus metas. Así que él es totalmente Slytherin. Y al final quedó un personaje en Hufflepuff, 3 personajes en Ravenclaw, 4 personajes en Gryffindor y 4 personajes en Slytherin. Así que supongo que mis personajes favoritos son una mezcla entre Gryffindor y Slytherin. Díganme si ustedes están de acuerdo con las casas que seleccioné para cada uno de estos personajes o si están totalmente en desacuerdo con alguno que haya metido en una casa equivocada. Y no voy a etiquetar a nadie en específico, pero si quieren hacer este tag pueden decir que yo los etiqueté, porque mientras más personas lo hagan, mucho mejor. Mil gracias, Sara, por haberme etiquetado y gracias a ustedes por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye.